antología de exiliados desde dentro, pero dice hasta que no tuvo recepción en México el tema no agarró fuerza, y en España nunca fue bien recibido del todo. Y yo me acuerdo que cuando llegué a España a estudiar, yo venía pues de la Facultad de Filosofía y Letras con una imagen de que la verdadera historia de España, o la única historia de España, era la historia del exilio, la guerra, y de pronto me encontré, sobre todo en Salamanca, donde yo fui a estudiar, con la idea de que no, de que ellos habían sido mal portados y que en realidad Franco había dejado mucho España, y yo decía, pero ¿cómo puede existir esta gente todavía, no? Eso es muy, muy impresionante, o sea, como, bueno, supongo que todos los gobiernos fascistas son especialistas en eso, pero el manejo y la manipulación de la historia y el convertir al caudillo en tal, ¿no? Y olvidar completamente pues esa legalidad, ese proceso democrático, ¿no? Y cómo se educó toda esa generación, cómo, bueno, las generaciones durante 40 años perdieron completamente realmente lo que pasó, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Pues sí, a mí una de las experiencias más interesantes es esta disputa por la historia, ¿no? Y es un proceso que continúa hoy en día, o sea, que un poco lo que decía Clara, en España los estudios sobre el exilio empiezan después con la llegada de la democracia, y al principio es muy, muy lento. En México se había avanzado muchísimo más, o sea que teníamos, Dolores Plant dice, ¿no? Alrededor de 150 libros, solo libros, ¿no? Aparte de compilaciones, antologías, tanto que en España no tenían prácticamente nada, pero ahora tengo la impresión de que se ha impulsado mucho el tema del exilio allá en España. Incluso algunos archivos se están yendo de aquí para allá, o sea que algunas universidades están comprando archivos de exiliados, el Sánchez Vázquez, ¿no? Pues sí, y entonces claro, ahora se están haciendo muchas tesis, muchas investigaciones, y ya quizá con la libertad que te da trabajar de manera más objetiva, ¿no? Y creo que allí se ha vuelto como una cosa de urgencia política, que aquí tiene algo de memoria, pero allí ha empezado todo el asunto de empezar a excavar las fosas, que durante un tiempito se pudo, después se prohibió, las fosas comunes, y cada pueblo empezó a recuperar quiénes habían sido de un bando y de otro, y las consecuencias de eso para las familias durante no solo 40 años, sino hoy. Las familias de la República que fueron derrocadas de los gobiernos de los pequeños pueblos fueron marginadas, los hombres asesinados, entonces son hoy las familias todavía desprestigiadas de los pueblos. Pero también hay un movimiento de recuperación de la memoria muy interesante. Por ejemplo, en Salamanca mismo se había negado que, como son las ciudades conservadoras, Burgos o Salamanca, las ciudades más conservadoras donde primero ganó Franco y tuvo sus sedes de gobierno, parecía que ahí no había habido represión, y han empezado a encontrar cosas comunes, que los muertos fueron mucho más rápido. O sea, Franco llegó, mataron a todo el que no estaba de acuerdo, lo metieron a una fosa común y se acabó. Y las ciudades se silenciaron, y costó mucho trabajo recuperar y ver dónde estaban, quiénes habían sido esa posesión. Y entonces hay un movimiento que, por ejemplo, en el cementerio de Salamanca han hecho todo un pabellón con los nombres de las personas que saben que fueron ajusticiadas en ese pabellón durante los primeros días del alzamiento. Fue muy rápido ahí. Y entonces la gente va y corrige, ¿no? Este apellido no era así, le arregla el apellido, o sea, es un muro que se ha vuelto como de participación dinámica, ¿no? Es muy...
Ahora, mal que bien, España es un país que no ha tomado el asunto de la revisión de la memoria histórica desde el gobierno, ¿no? Es un país que le debe eso a su propia historia, a su propio pueblo, y es un país que, pues porque las oligarquías monárquicas, ¿no? de Alfonso XIII y luego las que se beneficiaron con Franco siguen ahí, ¿no? Y no toleran, todavía no sabemos dónde está Lorca, tantas cosas que han hecho alrededor de eso, ¿no? Sí, y yo creo que también en el caso de la propia izquierda española, ¿no? Pues por una parte fue como necesario silenciar el pasado, ¿no? Porque con la llegada de la democracia a la izquierda se le planteaba qué hacemos con el gobierno de la República, ¿son los legítimos ellos o nosotros vamos a reconocer a la monarquía? Entonces el reconocimiento que hace el gobierno de Suárez del Partido Comunista implica que el Partido Comunista reconozca a la monarquía. Entonces, digo, por eso también muchos exiliados españoles dicen, nosotros perdimos dos veces, ¿no? Perdimos en el 39 y luego perdimos con la llegada de la democracia, porque no fuimos reconocidos como gobierno legítimo. Cuando se muere Franco, hay un grupo fuerte de refugiados españoles que se organiza, que regresa a España a ver qué pueden, no sé, a ver qué lugar les toca, y pues es lo que dicen, vuelven a perder, los hacen a un lado, como que no hubieran existido, ¿no? Y la recuperación ha venido como de gente muy joven y de anarquistas más bien que nunca participaron, digamos, en la transición, y que algunos de ellos que conozco vinieron a México y en México encontraron esa otra visión de su propio país y regresaron a Burgos, por ejemplo, los que yo conozco, y empezaron muy lentamente a hacer un paseo por la ciudad, investigando, diciendo aquí fue un fusilamiento. Y me acuerdo que me invitaron a uno de los primeros paseos, porque bueno, yo los conocía bien, a Marta, sobre todo a Marta Vascones, y ella fue la que organizó estos paseos primeros hace unos 20 años o algo, y nos perseguía la policía, nos perseguía la policía a ver qué estábamos haciendo, qué decíamos, porque iba con un cartel como una guía turística y decía, y aquí fusilaron a no sé quién, y aquí estaba la prisión, y estas son las cartas que se escribían desde la prisión, y pegamos un montón de stickers así en el edificio, pero que se despegaban así, o sea, con daño. Pero era impresionante sentir que en plena democracia, en una ciudad, nos perseguían solo por estar recorriendo los lugares de la dictadura y del franquismo. Pero no sé si ¿Alguien quiere participar? Sí. Yo quiero comentar porque si se ven los documentales, las escenas cuando es el funeral de Franco, no son viejitos y viejitas solamente, no son mega convencidos, o sea que son miles de jóvenes que en efecto, o sea que fueron desde las primeras letras, ya estaban en la dictadura. Entonces, ellos iban a hacer homenaje a Franco cuando muere, o sea, son muchísimos. Y la generación de la democracia lleva apenas 30 años, hasta cumpliendo 30 años de la 31, pues habría que ir viendo a esos historiadores que no fueron educados bajo la dictadura, qué están haciendo ahorita. Ellos son los que realmente podrían retomar esa historia, la otra España, ¿no? la de los asesinatos, la de la represión y la del exilio, ¿no? Que fue brutal. Fíjate que eso es muy interesante, sí, y lo que es muy triste es que que ahora, bueno, está este partido Podemos tratando de hacer algunas cosas, pero no se retoman los principios de la Segunda República, que eso es que si uno lo revisa son verdaderamente notables, o sea que en el año 31 se consiguieron unos avances sociales en cuanto a libertades, en cuanto a educación, que nadie pretende volver a tomarlos, y quién sabe, ¿no? No sé qué piensan de eso, porque Sí, el voto, el derecho al aborto, la alfabetización, la obligación de educación, o sea, son cosas que se lograron, pero muy a finales del siglo XX,
estaban en España en 31. Claro que lo que algunos académicos con los que hemos conversado decían es que fue mucho en unos espacios de las ciudades y fue mucho un proyecto de intención que chocó con una España muy rural y muy abandonada, que había una España de contrastes, digamos, en la República, que hizo que esas mismas políticas no pudieran extenderse rápidamente para hacer una resistencia más organizada, digamos, al golpe franquista. Porque, por ejemplo, está la película de Buñuel, esta de las Urdes, que también es una España de la República, que fue posible porque la República dijo, bueno, vamos a conocer qué está pasando ahí, qué está pasando en los pueblos más olvidados de España, y realmente eran pueblos como quedados en un siglo XIII o algo así. Entonces, digamos que esa España de contrastes, pues, era también un problema pues, o para el triunfo de la República, ¿no? O un problema o una explicación, tal vez. Sí, digo, a mí me gustaría un poquito retomar lo que decía Luis Enrique, en el sentido de que, pues sí, la sociedad española yo creo que está muy dividida todavía hoy en día. Quizá ya esa extrema derecha pues sí es extrema y no es muy característica del grueso de la sociedad española, pero sí creo que como que a partes iguales está la derecha y la izquierda, ¿no? O sea, los electores en España son de izquierda, yo creo que están partidos, por eso unas veces gana el partido de derechas y otras de izquierda. Claro, ahora que se ha dividido con Podemos, pues es más factible que siga ganando la derecha, si bien creo que es una derecha, insisto, que no es de extrema derecha. O sea, yo creo que el franquismo se ha quedado, ¿no? Como de closet, yo creo. O sea, que es posible que por ahí esté, pero no lo declaran, dijéramos, ¿no? Entonces la derecha sabe que tiene que mantener un discurso más liberal. Yo pienso que bueno, no sé, que habría que ver, igual es un poco superficial. Yo creo que es un asunto también como de beneficios económicos, ¿no? La derecha es alguien que digamos que tiene una situación económica muy cómoda y que pretende mantenerla. Ajá, sí, sí. Sí, por eso, entonces no es rentable ser de extrema derecha, ¿no? Porque es claro, empezar a pegarle, por ejemplo, a los emigrantes, pues digo, bueno, los emigrantes son un factor económico en España también importante, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, Aznar está un poco haciendo oposición a Rajoy, ¿no? Ya. Está haciendo declaraciones, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay cosas tremendas, como que se hace un juicio político a alguien que hace un chiste sobre el Valle de los Caídos en la televisión, una cosa que puede pasar de otra manera, pero no a través de las leyes oficiales, y por un chiste, y están el Gran Wyoming y sus colaboradores están en juicio, y dices, es que es tremendo. Yo creo que es una derecha, no puede que esté muy camuflada, pero es una derecha muy fuerte. El aborto va para atrás, cosas que no pensábamos, ¿no? Ahora sí, creo que como dices, yo creo que sí, la gente joven tiene que construir de nuevo el país, o de repente sacar la cara hacia donde quieren ir, ¿no? Y la democracia española ahora, me parece, es así como poco operativa, poco eficiente, ¿no? Se pasaron un año sin gobierno, ¿no? Porque nadie, ¿no? Son muy extremistas, ¿no? O al final sí, no lo consiguen, ¿no? Pero bueno, yo también quería platicar con ustedes sobre todo el papel de los refugiados que vienen que están en México y que participan en las humanidades, y concretamente en las universidades, ¿no? ¿Por qué les llamó tanto para hacer este libro, el Congreso de los 70 años? Como para mí el antecedente era un poco una reunión que yo hice porque
yo veía la Facultad de Filosofía y Letras como un espacio lleno de gente que había vivido unas vidas muy intensas, muy ajenas a la vida académica y a la vida de escritorio y a la vida de profesor o profesora con la que nosotros nos relacionábamos como estudiantes, y que no sabíamos nada de esto. Yo a veces veía a mis profesores y decía, este hombre estuvo en una guerra, le tocó un exilio, le tocaron las balas, algo que yo no conozco, y luego oía o veía a mis compañeros y compañeras diciendo, no, que hay que hacer la revolución. Y yo decía, y no tenemos un diálogo con estas personas que estuvieron en alguna revolución. Entonces organizamos un ciclo pues como de testimonios que se llamaba Testimonios de Guerra y Exilio. Invitamos a algunos de estos profesores a que nos contaran cómo había sido ese episodio de su vida en la guerra, en el exilio, en la Segunda Guerra o en la Guerra Española o en Nicaragua. Y fue una cosa muy espeluznante que fue muy fuerte para mí, pero que tenemos ahí también todos los testimonios que sería lindo editarlos y entonces de ahí un poco salió como esa conciencia de como la necesidad de rendir un homenaje a estos personajes de una vida tan intensa. Y cuando se venía el aniversario del exilio, pues yo dije, nadie va a hacer nada, comentábamos con Armando, nadie va a hacer nada, nosotros no somos especialistas profundos en el exilio, siempre nos ha interesado, tenemos muchos colegas y por amigos y por los profesores con los que tomábamos clase, pero entonces surgió la idea, por lo menos hagamos un congreso que sea un homenaje a los 70 años del exilio en aquel momento, y se lo propusimos a Ambrosio Velasco, que era el director de la facultad en ese momento, y él estuvo encantado de hacerlo, y el proyecto creo que fue creciendo de dimensiones, pensábamos algo muy pequeñito, y fue creciendo las dimensiones fueron creciendo porque era como una necesidad muy urgente en varios sectores, y creo que entonces tuvo muy buena acogida. Sí, y creo que el congreso fue realizado en un buen momento, ¿no? O sea, que era justo para la celebración de los 70 años de la llegada de los primeros exiliados a México, y como parte de la búsqueda del financiamiento entramos en contacto con la embajada, y a la embajada de España le interesó el tema, y vino a la inauguración el embajador en aquella ocasión, y ahí por primera vez anunció que la UNAM sería postulada para el premio Príncipe de Asturias, que ganó unos meses después. Y me parece que ahí es un momento de reconocimiento de la confluencia de dos procesos históricos muy interesantes, ¿no? Por una parte, sí, México acogió a los españoles, ¿no? Y acogió a muchos intelectuales españoles, porque México también estaba construyendo sus instituciones de educación superior, o sea que prácticamente el Politécnico o la ENA son del 39, o sea que poquito antes de la llegada, el 38, 37, o al momento de la llegada. Entonces, claro, ahí México tenía mucho interés en desarrollar las instituciones de educación superior, y la llegada de muchos profesores vino a favorecer esas incipientes instituciones, ¿no? Entonces, fue para México un momento muy, muy interesante. Lo que dice Clara, nosotros como estudiantes ya los conocimos como profesores que publicaban, bueno, que tenían una vida académica aparentemente normalizada, como la podemos tener nosotros, y lo que nosotros no sabíamos eran las historias que estaban detrás de esa llegada, ¿no? Pues digo, a mí todavía me tocaron algunos profesores, Ortega y Medina, Pedro Rojas, me tocaron algunos profesores del exilio, y claro, solo uno veía la parte del profesor que sabía mucho, que enseñaba mucho, que publicaba. También marcaron una diferencia con los profesores mexicanos, porque cuando uno mira a los profesores españoles de humanidades o de historia, creo que publican más que los mexicanos.
Y en México realmente creo que el esfuerzo de publicar empieza en el 85 con el CONACYT, o sea que cuando se crea el Sistema Nacional de Investigadores es cuando los profesores mexicanos empiezan más sistemáticamente a publicar. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver la obra de Juan Ortega y Medina, de que no hablamos en este libro desafortunadamente, pero claro, tiene un montón de libros. Y uno compara con un profesor nuestro importante, por ejemplo, no sé, bueno, el propio Gorman, yo creo que no tiene tanta obra publicada como Ortega y Medina, siendo que Gorman es la gran figura de nuestra facultad, diríamos, ¿no? No sé, ahí habría que dirá que... Pues que yo creo que hay un secreto, que es que ser exiliado en México tuvo dos facetas para ellos. Una acogida, una acogida social muy importante, un respeto, un espacio para trabajar, pero la negación a cualquier puesto de dirección importante. No podían ser directores de la facultad, no podían ser coordinadores de humanidades, no podían ser rectores y no podían meterse en política. Luego eso da no solo que da mucho tiempo libre para escribir, sino que la pluma se convierte en la manera de injerencia y participación política en la sociedad. Entonces yo creo que eso es una explicación muy importante. Gorman fue director de la AGN, director de no sé qué. Digo, no estoy juzgando nada, sino que es una explicación. Y sí creo que es un punto que habría que considerar muy honestamente, y yo lo digo también como colombiana, que entiendo esa imposibilidad de una carrera política en México, incluso en la universidad, y creo que la universidad pierde con eso, no por mí, por supuesto, sino porque creo que hubiera sido la posibilidad de que un Ortega y Medina fuera director de nuestra facultad, hubiera sido bueno para la facultad, yo creo. Claro. O un Nicole como coordinador de humanidades. Entonces creo que la universidad perdió en ese punto. Pues eso es muy interesante. También pienso con esto que mencionas que gran parte de los refugiados o de los migrados que llegaron tenían una fuerte tradición cercana a o tenían una tradición cercana a los libros. Muchos hacían revistas, hacían publicaciones, y a la vez creo que era una manera, ellos siempre en el exilio español siempre había el espíritu de regresar, de que Franco se iba a morir y que ellos iban a poder regresar, ¿no? Y una de las maneras también, el asunto de estar publicando, ¿no? Mantenían su presencia o su memoria quizás en lo que podían llegar a ser, ¿no? Sí, o sea que, digo, de hecho, ahí sí uno de los artículos del libro de Yolanda Blasco, ¿no? No solo era el regreso, sino la defensa, ¿no? De lo ya producido, porque lo que Yolanda cuenta es eso, que el Estado franquista, dice, fue un editor pirata. O sea, porque el trabajo de los exiliados, las publicaciones que ya estaban, las desaparecen, pero las reimprimen, ya no con la autoría de los exiliados, sino con la de los profesores franquistas. Entonces un profesor franquista firmaba algo que, por ejemplo, podría haber hecho José Gauss, ¿no? Entonces, claro, sí, aquí se va formando una red de profesores que dicen, bueno, tenemos que estar atentos para reclamar y para reivindicar, exacto, la memoria. Y claro, entonces, pues me imagino que eso también estimula, ¿no? A decir, mira, y nosotros podemos seguir haciendo más cosas, en tanto que ustedes solo pueden plagiarnos, ¿no? O robarnos, porque ni siquiera creo que sea plagio. Sí, y desde muy jóvenes estos profesores universitarios hicieron revistas, se trataban de, no sé si verlo así es demasiado, pero de marcar su presencia en las cosas, y muchas veces también se reunían entre ellos con poca integración de gente mexicana en estas publicaciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las revistas como Segrel y alguna otra, que no había tanta participación de mexicanos, era como un poco los refugiados, ¿no? A mí me parece por eso muy interesante el caso de Joaquín Díaz Canedo, que sí lo trabajamos ahí,
porque él ya tenía, pues llegó de 19 años o por ahí, y ya tenía una publicación antes de una revista que nada menos Juan Ramón Jiménez era el que los orientaba, los ayudaba, pues era hijo de Enrique Díaz Canedo, el gran poeta, el gran latinoamericanista en general. Pero Joaquín sí fue capaz de asentarse en esta orilla, de trabajar con mexicanos, de poner toda su experiencia literaria y de editor al servicio de la literatura mexicana, y tuvo un papel muy importante en la producción de Rulfo, de Arriola, fundando Joaquín Mortiz, y antes en el fondo publicando El Llano en Llamas. Entonces yo creo que hubo un poco de todo. Hubo aquellos que me imagino, y explicablemente la reacción del exilio fue tan fuerte que se cerraron en su mundo y que tal vez no pudieron vincularse, pero hubo también quienes se integraron perfectamente a un México que sí lo permitía en ciertos sentidos, ¿no? Sí, quizá, digamos, en el libro aparece, ¿verdad?, el articulito, un artículo muy interesante sobre algunas revistas que se fundan, y lo que cuenta un poco la autora son revistas hechas por jóvenes que se están incorporando, se están integrando a la sociedad mexicana, pero quizá eso, el ser tan jóvenes, ¿no?, hace que las revistas no tengan mucha continuidad, ¿no? Ella nos cuenta algunas revistas ahí, esta que es Segrel o Clavileño que ella menciona. Es muy interesante, ¿no?, ese esfuerzo, y sí, como dice Clara, luego están otros refugiados que logran entrar o formar editoriales grandes y fuertes, ¿no?, que dan impulso a los intelectuales mexicanos también, ¿no? El papel de Escanero es importantísimo para las letras mexicanas, ¿no? Todo lo que es la serie El Volador, por ejemplo, de Joaquín Mortiz, es una serie pues, que recoge lo mejor quizás o una de las partes más importantes de la literatura mexicana, los 50, los 60 y yo creo que los 70, ¿no? Es muy, muy interesante. Muy bien, no sé, ¿quieren alguien más comentar alguna cosa? Luis Enrique, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo recuerdo también de la manera personal cuando oía el doctor Armando que mencionaba de algunos de estos maestros que tuvimos en la facultad y que los oíamos cuando daban su cátedra, me sentía avasallado, porque era tanta la información que ellos decían, la referencia. Recuerdo alguna vez preguntábamos acerca de una palabra y ellos hablaban no nada más de la palabra, sino su tecnología, su uso, que eran temas que no eran necesariamente de historia, sino que tenían otro tipo de situaciones. Y decía, caray, y yo voy a estudiar historia y voy a saber lo mismo que saben ellos, no, realmente me sentía tan lejos. Aunque por otro lado, también hay que reconocer que México siempre se ha sentido como en deuda por estos transterrados que llegaron aquí y que dejaron su huella. Sí, yo creo que había muchos maestros muy buenos también aquí, por un lado, y los que vinieron, yo creo que también estuvieron muy, muy seleccionados, ¿no? Había gente que en algún otro libro que tenemos por ahí se cuenta también cómo se revisaba, a quién le iban a dar las visas, a quién puede, pero no pueden recibir a todo el mundo, ¿no? Y sí, vino gente, de muy, muy buena calidad, pero también el exilio, aunque este libro nos trata concretamente de ellos, de las humanidades, de la gente preparada, el exilio estuvo también formado por gente que no necesariamente venía muy preparada, por obreros, por gente común, ¿no? Que a veces se nos olvida que había que hacer su historia, ¿no? Las mujeres, hablabas de la historia. Sí, Dolores insistía mucho en eso, en que los intelectuales eran un porcentaje muy pequeño de los exiliados, y que, por ejemplo, en gente con mucho éxito estaban los industriales, de los que tampoco sabemos nada. Las industrias de los exiliados es otro tema que está también pendiente. Y sí, los proyectos, yo me acuerdo que eso, me impresionó mucho ir a trabajar en el archivo de
no sé cuál de las asociaciones de exiliados es el que está en Madrid, ahorita se me olvidó, pero que lo compró Relaciones Exteriores, bueno, lo vendió Relaciones Exteriores, lo compró el gobierno español, también Relaciones Exteriores, y lo tiene en Madrid. Y entonces son los proyectos para abrir una cafetería, pero no podían ser en la Ciudad de México, todos los daba, yo creo que, bueno, no sé cuándo era, daba dinero para abrir proyectos en Coahuila, en el norte sobre todo, querían que se fueran los exiliados al norte. Pero muchos proyectos ves que los piden, se los otorgan, se van 2 años y regresan el dinero, dicen no, mejor vivimos en la Ciudad de México. Todo eso falta. Sí, falta mucho eso, ¿no? Nada más quieres comentar algo. Pues digo, básicamente la parte que yo más conozco es la de los intelectuales, la de los profesores, ¿no? Y me gustaría en ese sentido recuperar un poco lo que decía Clara de las oportunidades que ellos tuvieron, y sin duda, o sea, que hay el Estado mexicano, la sociedad mexicana, sí que les permitió en el terreno de las universidades llegar hasta un cierto nivel, ¿no? Y después, a partir de ese nivel, se reservó para mexicanos nacidos en México, digamos. Es muy interesante ahí cómo la ley orgánica de la UNAM, de 45, introduce ya por primera vez la nota esa de que para ser director de facultad o de instituto debe ser mexicano por nacimiento. O sea, la ley de la autonomía, la de 29, no lo menciona. Y dices, claro, la de 45 incluye eso porque ya están ahí los exiliados, llegaron en 39, ya están ahí, que podrían ser competencia para los mexicanos, y los mexicanos se reservan esos espacios de poder para ellos mismos, ¿no? De hecho, parece que es una tradición mexicana, ¿no? O sea, que desde la época de la colonia, los criollos también se reservaron el espacio ahí muy amplio, digamos, para los universitarios novohispanos. La principal fuente de colocación era la iglesia. Entonces, claro, para los criollos, que eran los hijos de la élite, podía haber 2 factores de competencia, que eran los indígenas o los propios peninsulares, ¿no? Y entonces los criollos dijeron, bueno, pues hay unas cédulas por las cuales se prohíbe a los indígenas el acceso al sacerdocio, es decir, ellos no podían ser sacerdotes, con lo cual ya eliminaban de ahí a la gran parte de la población. Y a los peninsulares, que sí podían ser, les dijeron, bueno, pero se necesita hablar lenguas indígenas, que ellos no hablaban. Entonces ahí también los criollos dijeron, todo el espacio del clero es para nosotros, porque aquellos no pueden entrar y estos otros no hablan lenguas indígenas. Y en la universidad es muy interesante, insisto, por la ley orgánica, que ya en el 45 dice mexicano por nacimiento. Y Santiago Genovés, en el trabajo que yo hice, cuenta eso. Dice, yo, bueno, como muchos, nos nacionalizamos mexicanos y yo esperaba llegar a ser director del Instituto de Antropológicas, de Investigaciones Antropológicas. Cuando nos dijeron, no, ustedes nunca van a poder ser, dice, bueno, pues yo ahí ya me decepcioné y me dediqué a mis investigaciones, incluso saliendo de la universidad, ¿no? O sea que esa parte del acceso al poder sí que la controló el Estado mexicano. Sí, yo como hijo de exiliados también te digo que ellos, pero también eso quizás se debía a que siempre ellos tenían esta visión de volver, ¿no? También es a veces la integración, luego ya no, por ejemplo, Santiago Genovés o esto que hizo todo así aquí como antropólogo su carrera, pero no sé si fue una reacción. También, por ejemplo, a veces pienso que hubo cosas buenas, como que la fundación del Colegio Nacional se debió un poco en reacción a todos estos intelectuales que llegaban, ¿no? Y claro, en Colombia no hubo migración española. Sí, hubo una migración española importante, pero un poco lo que decía Mariano Peset, ¿no? Que en México encontró un terreno mucho más propicio para el diálogo académico y entonces fructificó mejor. Sí, en Colombia yo sé, porque conocía a algunos, un profesor anarquista, por ejemplo, también,
o sea, no tienen el volumen de la migración en México, y sobre todo su obra no tiene el impacto que tiene la de los que vinieron a México, porque no encontraron un ambiente tan propicio. Yo creo que en Colombia un poco más, ¿no? En Argentina también, pero por ejemplo muchos fueron a Santo Domingo, y ahí fue horrible la experiencia de estar en Santo Domingo, porque luego hubo un golpe de estado en Santo Domingo, tuvieron que salir, y en fin, así, varía un poco pero en México pues había un ambiente académico y una sociedad lo suficientemente compleja como para permitir un desarrollo intelectual, yo creo, muy, muy rico. Bueno, a mí me gustaría, digo, solo por anunciar más del libro, que en el libro hay un capítulo sobre el exilio español en Cuba, o sea que es muy interesante, ¿no? Cómo llegan muchos profesores a Cuba, pero efectivamente no se pueden asentar, no se pueden establecer allí, y entonces Cuba se convierte en un lugar de tránsito, para muchos de ellos para venir luego a México, ¿no? Entonces es muy interesante ver ahí cómo varios profesores que luego se van a instalar aquí en México pasan primero y están una temporada en Cuba y después ya vienen para México. Es interesante, y yo pensaba ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente tenemos que regresar a conmemorar a las migraciones como la española? ¿Qué pasa? Cuando ya vienen ahora, se van perdiendo los que son los 80, y ¿por qué seguir buscando eso? Yo, en mi caso, yo soy migrante, así que para mí, yo pienso que lo que decía el autor del libro de las migraciones bárbaras, que ahorita se me olvidó su nombre, es que en realidad si uno ve la historia de la humanidad, la gente se ha movido más de lo que ha permanecido estable, entonces que hay movimientos de pueblos todo el tiempo. Yo pienso que eso es muy importante entenderlo, que tenemos una capacidad migrante, que entender eso haría unas sociedades más tolerables, más abiertas. Yo pienso que la sociedad mexicana es muy abierta, muy receptiva, y que eso es una de las cosas más bonitas de México. Para mí ha sido lo que más fácil ha hecho mi migración, y creo que sobre todo en la Ciudad de México, así lo he vivido yo. Y creo que esa migración es una ciudad muy tolerante, muy variada, una ciudad que no se aburre uno nunca, que puede cambiar, y se cambia uno de colonia y parece que estuviera en otra ciudad sin necesidad de cambiarse, y eso hace la vida muy alegre. Yo viví 5 años en Salamanca, y yo pienso que yo no viviría ahí porque yo ya sabía lo que iba a ser el resto de los días de mi vida. En cambio a mí me gusta, con todos los problemas que tiene Armando, y yo hemos hablado mucho al respecto, me gusta mucho la Ciudad de México por eso, por la variedad, y creo que eso lo dan las migraciones. Entonces yo siempre seré una defensora, y agradezco el esfuerzo de emigrar. También da una libertad muy grande que luego podemos disfrutarla, ¿no? Sí. Digo, a mí también me parece muy importante mantener estos estudios y estas reflexiones. Digo, nosotros somos historiadores de la universidad o de las universidades, y entonces también es una característica típica de las universidades, ¿no? En los dos sentidos, el de un sentido más, diríamos, institucional, en el que la gente por querer saber más se mueve de una universidad a otra. Eso, dijéramos, desde el origen mismo de las universidades está allí, ¿no? La idea de, como decía el título de otro libro, viajar para saber. Eso es muy común desde la Edad Media. O sea, en la Edad Media, cuando se piensa que a lo mejor no había tanta movilidad, pues los universitarios sí se movían mucho. Y por la otra parte, creo que también la universidad para subsistir necesita de espacios de autonomía, ¿no?
y la autonomía siempre está amenazada. O sea, yo digo, nosotros hemos estudiado también ahí un poco en una perspectiva de larga duración el tema de la autonomía, y la autonomía con frecuencia entra en conflicto con los poderes públicos, ¿no? O sea, y creo que es un capítulo muy claro de eso, ¿no? Cómo la universidad sufre la intromisión y la intervención del Estado, porque de pronto hay unos universitarios que son disidentes. Lo interesante es eso, que digo, a mí es la parte que me llama más la atención, cómo en estas situaciones de conflicto las universidades rápidamente se van adaptando, dijéramos, son capaces de ceder espacios de autonomía, en tanto que los universitarios o los profesores, los estudiantes no están dispuestos a ceder esa autonomía porque es libertad intelectual, ¿no? Y entonces finalmente se vuelven pues disidentes, se vuelven peligrosos y objeto de persecución. Entonces creo que estamos ante un capítulo de una historia más larga, ¿no? Y creo que eso sí hay que seguirlo manteniendo, porque creo que es algo que vamos a seguir experimentando en las universidades, ¿no? Digo, en los últimos capítulos del libro ya dan paso a los otros exilios, al exilio argentino, que es, bueno, México después tuvo que recibir también a profesores de Sudamérica, ¿no? Perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, y bueno, uno desearía que eso se terminara, ¿no? Y que la movilidad fuera más institucional, más guiada por principios científicos, pero parece que ese problema político de la relación entre la universidad y los poderes que hay en la sociedad, pues ahí seguirá como una tensión constante. No sé si alguien más quiera comentar algo sobre el libro. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta. No he tenido el libro en mis manos, pero sí ahorita me surge la curiosidad acerca de los criterios de selección de los personajes que trabajan. Si hubo un fondo en especial, el archivo, o los movió otro objetivo. Pues en realidad nosotros invitamos investigadores que trabajaban sobre el exilio. Algunos no pudieron ir, digamos, no están todos los que invitamos, están los que pudieron acudir, los que respondieron al llamado, y ellos traían sus temas y sus preocupaciones, ¿no? Entonces, tampoco están todos los intelectuales, no están los que deberían ser, hay falta gente importante, pero no estaba siendo trabajada en ese momento, o la persona que lo trabajaba no pudo asistir al evento y después no tuvo tiempo de enviarnos un texto. Entonces eso es un poco casual, como la vida misma. Quizás espero una segunda parte. Pues sí, digo, o sea que la convocatoria o la invitación sí fue muy abierta, ¿no? Se invitó pues a los que conocíamos como los mejores especialistas en el tema del exilio, ¿no? Aquí en México y en España, o sea que invitamos a gente, digo, de la UNAM, del Colegio de México, o sea que, y más bien, pues el resultado fue la respuesta, ¿no? Que nos dieron los invitados, o sea, algunos no pudieron participar, otros que participaron en el Congreso después ya no pudieron, porque sí, la idea era mejorar los textos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a pulir los textos, y algunos que participaron en el Congreso ya no nos entregaron el texto para la publicación, y entonces, pues sí, o sea que digo, ahora estamos, si quisiéramos, a tiempo, ¿no? Para los 80 años del exilio, que nos quedan 2 años, y entonces ahora podríamos planear algo, a ver si podemos hacer esa parte o con la gente que en aquel momento no pudo participar. También es el proceso del libro, ¿no? Fueron las conferencias, fueron ¿no? Que luego los arreglaron, que trabajaron Armando y Clara, trabajaron mucho con los textos, arreglando, organizándolo. Yo creo que tardamos algunos años después del congreso que ellos organizaron, tardamos bastantes años en publicar el libro, y como hemos comentado en otras ocasiones, pues sí hay espacio, ¿no? A mí bueno, no me sorprende, pero
da mucho gusto cómo estas migraciones, incluyendo la argentina, la uruguaya, la chilena, siguen teniendo mucha permanencia, ¿no? Cómo están vigentes el trabajo de los migrantes y los migrantes en sí. Entonces, bueno, habrá espacio editorialmente. Nosotros estamos interesados en seguir publicando cosas de este estilo, ¿no? Sí, digo, bueno, en ese sentido también me gustaría hacer un reconocimiento a Juan Luis, ¿no? Que desde que le presentamos el proyecto le pareció muy bien, dijo adelante, vamos a seguir trabajando. Nos ayudó bastante en la reorganización porque, bueno, pues nosotros traíamos una propuesta de índice y él nos ayudó ahí en la reorganización de los capítulos, y creo que quedó un libro muy bonito, o sea que creo que vale la pena mucho que lo lean, ¿no? Y bueno, también agradecer a otros compañeros que participaron ahí en el trabajo, ¿no? Además de los autores y de nosotros como coordinadores, digo, pues Ángeles, Monse, que nos ayudó muchísimo, ¿no? Monserrat Ramírez, que está aquí presente, Alma Bastida, que no está por aquí, pero pues sí, hubo otras personas, Tania, ¿verdad? Que en el Congreso Tania Ocampo, y que Aragón también estuvieron ahí. Exacto, ¿no? Y ahí, dijéramos en la parte, pues sí, la atención a la gente, pues ustedes, Carlos, Ceci, Mariano, ¿no? Que siempre nos han ayudado mucho, pues sí, también queremos agradecerles la participación, ¿no? Que no están a lo mejor todos recogidos en el libro, pero que sí contamos con su apoyo, ¿no? Yo quiero decirles una cosa que creo que no les he dicho, que bueno, bastantes exiliados han comprado el libro y me han llamado para felicitarme por el trabajo. Eso es que se han sentido muy conmovidos, que les ha gustado mucho el libro. Porque el libro es, digamos, son, no sé, 25 autores, no sé cuántos autores tenemos, pero 28, pero es un libro, en fin, difieren mucho los artículos, hay algunos muy científicos, otros son testimoniales, y la gente está muy contenta, muy sorprendida, ¿no? Y tenemos que el libro está funcionando también para ellos, ¿no? Bueno, si nadie tiene nada más, les agradecemos mucho su presencia aquí, a ustedes como siempre, esta es su casa y espero que, como dicen, hagamos más libros sobre el tema, ¿no? Muchas gracias.